Si tienes ahí tu Biblia cerca, te invito por favor que la abras en el libro de Daniel, en el capítulo 2, y vamos a entrar en contexto con la estatua esta que estamos viendo en pantalla. Bueno, repito, los que se están conectando, esta estatua es una representación de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia de ese entonces. Estamos hablando de los tiempos aproximadamente entre el año 605 y el 530 antes de Cristo. Y entre esas fechas, solamente ahorita, en ese contexto, en esas fechas, solo era relevante el imperio de Babilonia en ese entonces, ya que los babilonios habían sido usados por Dios, en especial Nabucodonosor, presidiendo al imperio de Babilonia, un imperio fuerte y poderoso, este, donde Dios los utiliza como un instrumento para castigar al pueblo de Israel. Previamente ya habían existido cautividades, que es una actividad a cautividad cuando una nación poderosa sitia o sitea, bueno, más bien sitea, si se dice así, o sitia una ciudad, o en este caso una nación, en este caso fue Israel, Jerusalén, la ciudad, y destruyen el segundo templo. Interesante, pero antes de que ocurriera la invasión por parte de Babilonia hacia Israel, repito, esto fue como un castigo de Dios para su pueblo Israel, por la sencilla razón de que estaban cometiendo actos delictivos terribles como el sacrificio de niños, las hechicerías, las idolatrías, las orgías, el incesto, bueno, practicaban todo tipo de contacto esotérico con el mundo oscuro espiritual. Y Dios ya les había advertido una y otra vez, los advirtió a través del profeta Jeremías, pero antes de que ocurriera esta cautividad de Babilonia ya había ocurrido una. Esto ocurrió aproximadamente en el año 700, donde un rey asirio se llevó cautiva a la Israel del norte. Para entrar más en contexto, había sucedido que en los tiempos del rey Salomón se estaba viviendo una época de oro y de paz. Sin embargo, él cae en el mismo error que cometió después el pueblo de Israel y de Judá por los actos delictivos que ya cometí, ya que él empezó, bueno, tuvo nada más y nada menos que 1000 mujeres para él. 1000 mujeres para él. Imagínate tú que estás batallando con una. Bueno, lo digo en broma. Él tuvo 1000 mujeres y Dios había advertido que no se casaran con extranjeras por la sencilla razón no de racismo, sino porque estas mujeres tenían prácticas ilícitas adorando a dioses que, bueno, en los rituales y ceremonias hacían este tipo de prácticas de hechicería, de orgías, de prostitución, de invocación de muertos, de sacrificios de niños, y Dios sabía que al momento de tener este contacto con, en este caso, esta unión matrimonial o sexual con estas mujeres, pues los hombres iban a inclinar a concederles sus um, actos, vamos a decirlo, piadosos, pero religiosos, inclinados a estos actos que Dios condenaba. Entonces Salomón pues cayó en eso, tenía 1000 mujeres y quiso complacerlas, y bueno, cayó en este tipo de actos. Dios entonces le dice al rey Salomón que iba a dividir su reino por lo que había estado haciendo y practicando. Y sucede que él cuando muere, su reino se divide en dos. Israel, la nación de Israel se divide en dos, de tal manera que en el norte quedan 10 tribus y esa región del norte se llamó Israel. Y como eran 12 tribus, 10 se quedaron arriba en el norte y 2 se quedaron en el sur. Y la región del sur era conocida como Judá, la región de Judá. Y en ese lugar, en Judá, estaban dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Bueno, en el año 700 aproximadamente antes de Cristo llegan los asirios y se llevan cautivos a la nación del norte, a Israel. Pasaron algunos años y Dios a través de Jeremías estuvo advirtiendo a Judá, es decir, a las dos naciones del sur, a las dos tribus, perdón, a Benjamín y a Judá, que se arrepintieran de sus actos, de sus pecados,
porque si no Dios iba a traer una nación extranjera con rostro fiero o fiero de rostro o fiera de rostro, que no iban a perdonar al niño, a la mujer, iban a violar a sus mujeres, iban a ser llevadas cautivas junto con los hombres y iban a estar esclavos por 70 años. Y exclusivamente así sucedió. Antes de leer en Daniel, si gustas, vamos a leer rápido en Jeremías. Me parece que es el capítulo 31. Si puedes, ahí acompaña rapidísimo para que veas la veracidad que tiene la palabra de Dios. Vamos a Jeremías, capítulo 31. Vamos por allá. Ahorita les digo dónde está la cita, denme un segundo. A ver, 29 o 31. A ver, déjame un segundo, no me acuerdo si es 29 o 31, ahorita les confirmo. Efectivamente, aquí está en el versículo 8. Estoy en Jeremías 29:8. Vamos para allá. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Versículo 10 del capítulo 29 de Jeremías, así dice el Señor. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Bueno, entonces aquí vemos cómo ya el profeta Jeremías estaba anunciando que iban a ser llevados cautivos por 70 años. Interesante. Entonces, volviendo pues con Daniel, vemos esto en 29 de Jeremías, en el capítulo 29, que ya se les estaba avisando que iba a estar cautivos 70 años. Entonces, Jeremías, por estar predicando la palabra, lo encierra el rey de ese entonces, me parece que era Joaquín o Joacín, es llevado a la cárcel y aparte de que el rey no quería escuchar las profecías ni hacer caso a Jeremías, también existían otros grupos de hombres que se oponían también al mensaje del profeta Jeremías y de hecho lo sacaron de la cárcel y lo echaron a un pozo de agua sin agua. Estaba enlodado, él estaba ahí en un lodo cenagoso, clamando a Dios y curiosamente estando en ese lugar, Dios viene a la vida de Jeremías y en el capítulo 33, estando en ese contexto Jeremías, en esta situación, le dice, clama a mí y yo te responderé. Interesante que se le haya dado esa palabra al profeta en ese momento tan difícil, ¿no? Y de necesidad. Y bueno, Jeremías ya había profetizado 70 años y tal cual, así fue en la historia. Llegó Babilonia, se llevó cautiva a la nación del sur, a Judá, y se fueron cautivos en Babilonia y como estaban en Babilonia, ahí en esa cautividad iban nada más y nada menos que el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, seguramente Esdras y Nehemías también iban ahí, o sus familiares, sus padres. Y esto es interesante para entender cómo Daniel también, si fue el caso, que seguramente así fue, es que se fue cautivo con ese imperio de Babilonia. Muy bien, entonces regresando con el Daniel capítulo 2, entendiendo pues que ellos estaban siendo cautivos en Babilonia por parte de Dios, que los estaba castigando usando a los babilonios, el rey Nabucodonosor comenzó a pensar acerca del futuro, qué iba a pasar con él, con su imperio y qué iba a suceder después en el futuro. Y bueno, vamos a entrar en detalle para ir entendiendo el porqué de esta estatua que está aquí frente a los ojos, perdón. Vamos a leer en el capítulo 2, empezamos en el versículo 1. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir.
Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. O sea, le mandó a hablar a un grupo de brujos, de astrólogos, adivinos, todos aquellos que tenían contacto con demonios y con potestades, con gobernadores de las tinieblas, para que pudiera o que pudieran interpretar el sueño de Nabucodonosor. Dice en el versículo eh, 2 que una vez que se reunieron todos en presencia del rey, les dijo, tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron, que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio, cuéntenos el sueño y nosotros le vamos a decir lo que significa. Pero el rey les advirtió, mi decisión ya está tomada, si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas se reduzcan a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron, le dijeron, Majestad, cuéntenos a nosotros sus siervos lo que soñó y nosotros le vamos a decir qué significa. Pero el rey, molesto, les contesta, mi decisión ya está tomada, ¿sí? Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas esperando que cambie yo de opinión. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. O sea, ¿qué es lo que le estaban diciendo estos magos, estos brujos? Pues primero díganos el sueño y Nabucodonosor le digo, no, 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 no. Díganme qué soñé. Y si me dicen qué soñé y qué significa, yo los voy a recompensar. Entonces, como no pudieron, si tú sigues leyendo para no leerlo, te cuento así rápido, pues el rey se enojó bastante porque no había nadie que le pudiera decir qué soñó y su significado. Estos astrólogos y magos y brujos insistieron en que les contara el sueño para así poder interpretar, pero no quiso ceder y mandó un decreto de que mataran a todos los magos, sabios, hechiceros, astrólogos, a todos parejitos. Y entre ellos estaban unos sabios que no practicaban este tipo de prácticas esotéricas. Estoy hablando de Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que se guardaban para Dios, inclusive se guardaron tanto que no participaban en las fiestas y en la comida que la ley judía de ese entonces no permitía. Por eso a lo mejor tú con esos judíos que hasta el día de hoy, por guardar la ley de Moisés, no comen cerdo, no comen, um, ¿qué será? Bueno, no tocan animales muertos, es incapaz un judío de tener un perro, porque también son considerados inmundos. Hay algunas excepciones, por supuesto, pero los judíos ortodoxos en especial no hacen esto, no comen camarones, no comen puerco, etcétera. Y bueno, Daniel, y en ese entonces se entendía que aparte de para agradar a Dios, hoy en día sabemos que aunque no hay ningún alimento que no sea ahora santificado por la oración y la acción de gracias, en el nombre de Jesucristo, hoy por motivos de salud sabemos que si le entramos todos los días chicharrón, pues te van a venir las 7 fiebres, como decían en un trabajo, que ya estaba enferma de las 7 fiebres porque todos los días hombres y mujeres comían gorditas de chicharrón. El caso es que era por razones de salud y bueno, ellos se mostraban más lúcidos porque tenían una buena dieta y se mostraron fuertes, sabios. Dios les dio gracia a estos jóvenes en ese entonces. Resulta pues que Daniel se dan cuenta que pues los iban, ahora sí como decía este comediante, les iban a dar cuello, o pues, o, ¿cómo es? O copelas o cuello, prácticamente, ¿no? Pero bueno, Daniel sabiamente le dice a un Arioc, que era uno de los principales generales de Nabucodonosor, y esto en el versículo 24 le dice, entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo, entre los exiliados de Judá, señor, majestad, he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. El rey le preguntó a Daniel, ¿a quién los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar? O sea, Daniel.
y le preguntó a Daniel, ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? Y Daniel le dice, no hay ningún sabio ni hechicero, ni mago adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Y le empieza a decir a Daniel, perdón, Daniel le empieza a decir al rey, mira, este es el sueño que tuviste. Y bueno, obviamente porque Dios se lo reveló. Y le dice a continuación que Dios le ha mostrado al rey lo que va a suceder en el tiempo del fin. Y le dice en el versículo 28, estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. 29. Allí en su cama su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Es decir, Dios le estaba mostrando al rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo que iba a pasar. Y dice en el versículo 30, por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, dice Daniel, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. En su sueño, majestad, veía una estatua enorme, la que estamos viendo aquí en pantalla, y aquí empiezan las características. Dice, en su sueño su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro. Aquí lo podemos ver en pantalla. Vayan checando detenidamente la calidad de los metales, cómo va siendo inferior cada vez más. Primero tenemos una cabeza de oro y luego sigue diciendo Daniel. La cabeza de la estatua era de oro puro, de pecho. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad de los pies era de barro cocido. Perdón. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad. Y anoten lo siguiente. Aparte de que Dios le dijo el sueño a Daniel, de lo que había soñado Nabucodonosor, le da la interpretación. Aquí es la pregunta que nos compete acerca de este tema de la estatua de Nabucodonosor. ¿Qué significa esto de aquí? Y bueno, la Biblia nos responde, y Daniel también. Y nos dice en el versículo 36. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Está hablando de Nabucodonosor. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. ¿Qué nos está diciendo aquí Daniel? Que la cabeza de oro de aquí, con esta estatua representada, hablando del sueño de Nabucodonosor, representa a Nabucodonosor y su imperio Babilonia. Y luego sigue diciendo, después de su majestad, surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce. Primero, bueno, el segundo reino de menor importancia son los pechos y brazos de plata. Y ahorita vamos a ver de quién se trata. El tercer reino, que en este caso es vientre y muslos de bronce, dice que será un reino que dominará sobre toda la tierra. Y en el versículo 40 dice, finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro, así como el hierro que todo lo rompe, destroza y pulveriza. Este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad de barro, aquí como lo puedes ver abajo de los comentarios. Bueno, por ahí los comentarios están tapando uno que otro piecito. Y dice, el hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes,
El Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro y a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad Nabucodonosor lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Dice en el versículo 46, cuando Nabucodonosor escucha esto de la boca de Daniel, que le cuenta el sueño y su interpretación, dice que Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso y le dijo: Tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Y bueno, Dios después puso en una posición como gobernador de los principales gobernadores de Babilonia a Daniel y a sus amigos. Increíble. Entonces vemos cómo Daniel en un momento y en una circunstancia muy complicada, muy compleja, recurre a Dios y le pide a Dios, sabiendo que es el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que revela los misterios. Fue, le pidió consulta y Dios le dio la interpretación. Y yo aquí quiero abrir un paréntesis y comentarte a ti lo siguiente. Cuando te encuentres en un momento muy complicado, una situación o tienes que tomar una decisión y no sabes qué hacer o piensas que se están planeando algunos, no sé, como algún boicot o están conspirando contra ti, algunas personas o en el trabajo, puedes ir con Dios y que pedirle: Señor, tú me puedes revelar qué puedo hacer, qué decisión puedo hacer, tomar, de quién me debo cuidar, con quién me debo asociar, etcétera. Y Dios seguramente te va a advertir, te va a decir. Y bueno, antes de cerrar este paréntesis y regresar aquí con el libro del profeta Daniel, quiero que vayas rápido a un consejo divino muy interesante para nosotros, pues para que tomes buenas decisiones. Fíjate, vamos a ir rápido a Proverbios, en capítulo 2 de Proverbios, un poquito atrás del libro de Daniel, solamente para enriquecer este tema de las decisiones, de cómo conducirnos, porque hay unas promesas para el creyente. Y bueno, yo creo que todos los días cada uno de nosotros tomamos decisiones, algunos pues muy trascendentales, relevantes, que pueden inclusive afectar a nuestra familia. Entonces, si es tu caso, dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Proverbios: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras, si atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá, la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen con hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, de la extraña, de palabras seductoras, que olvida el pacto que hizo con su Dios, abandona al compañero de su juventud, ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas llevan al reino de las sombras, el que se enreda con ella no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida. Así andarás tú por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos, pues los íntegros son los perfectos que habitarán la tierra y permanecerán en ella, pero los malvados, los impíos, serán desarraigados y expulsados de la tierra. Bueno, prácticamente resumen, lo que le dice Dios a su pueblo es que si nosotros buscamos en Dios la sabiduría, si le pedimos inteligencia, si clamamos para que dé prudencia a nuestros labios y a nuestro corazón, Él promete darnos una sana sabiduría. Si nosotros caminamos íntegramente, Él promete ser nuestro escudo. Él es escudo a los que caminan rectamente. Y Él promete darnos sabiduría porque de su boca viene la sabiduría. La discreción nos va a guardar, Él va a ser nuestro escudo y nos va a ayudar
a tomar buenas decisiones y por supuesto nos va a librar de malos caminos. Obviamente estos malos caminos se toman por decisiones. Inclusive me atreveré a decir que si tú en tu trabajo o en el área donde te estés pasando bastante tiempo, ya sea un par de horas, etcétera, inclusive dentro de las congregaciones o lugares donde te reúnes a escuchar la Biblia, la palabra de Dios, puede haber una mujer extraña, una mujer que tal vez te esté diciendo yuju yuju y te haga sentir el Chayán de la colonia o viceversa, ¿verdad? Viceversa, es decir, que te topes al Chayán, más bien, que te topes tú al Chayán de la colonia y te seas eh, una presa ante sus ojos para seducirte con palabras también, o sea, no solamente la mujer, también Dios te puede guardar de ello para que tu casa no venga a destrucción, no venga una familia desintegrada, disfuncional, y bueno, por esas canitas al aire, no solamente el hombre es perjudicado o la mujer, sino también el cónyuge, por supuesto, una herida emocional difícil, y por supuesto los más afectados, los infantes, los menores. Increíble, ¿no? Bueno, entonces cerrando ese paréntesis, regresando con el profeta Daniel en el capítulo 2, vamos a entrar en detalle entonces con el tema de que claramente aquí ya se nos explicó que la estatua, en este caso la cabeza de oro, era el imperio de Babilonia. Ahora la pregunta es, los pechos y brazos de plata, ¿qué es o qué reino es? ¿Será que ya ocurrió, ya pasó? ¿Qué significa entonces el tercer reino? ¿Cuál reino era? El vientre y los mulos de bronce. El cuarto imperio, en este caso las dos piernas de hierro. ¿Qué imperio es o qué reino? Y por último, los pies con barro y hierro cocido, mezclado. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esos 10 dedos? Pues vamos a explicarlo. Y esto es fascinante. Y quiero recordarte lo siguiente y que esto quede bien, bien marcado, bien subrayado. Dios reveló esto que iba a suceder en los tiempos de Daniel y Nabucodonosor para mostrar los reinos que iban a surgir después de Babilonia, y no solo eso, sino el último imperio del mundo. Un imperio que no ha llegado, un imperio que está por suceder. Por aquí ahorita en los comentarios decían y hablaban, ¿sabes qué? Estos 10 dedos simbolizan 10 naciones que se van a unir. Interesante, porque va por ahí, vamos a seguir esa línea, pero antes de dar un paso, un salto hasta allá, pues vamos a entender los tiempos en este caso y ver la veracidad de la Biblia. Esto es lo que quiero que se subraye. En el libro de Daniel, que fue escrito, esto está comprobado que el libro de Daniel tiene una veracidad histórica, escrito aproximadamente entre el año 530 antes de Cristo, entre 530 y 520 años antes de Cristo. Sí, estamos hablando de aproximadamente más de 2500 años. Ya la Biblia nos estaba diciendo lo que iba a ocurrir en ese tiempo contemporáneo y cercano a la fecha, y no solo eso, sino lo que va a ocurrir y lo que iba a ocurrir 2500 años después. Estamos hablando de los tiempos del fin. Bien, ¿cómo vamos a interpretar pues esto de la estatua, los brazos y pechos de plata, el vientre y los mulos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con hierro cocido, con hierro y barro cocido? Pues lo vamos a interpretar. Para interpretar esto, recuerda lo siguiente, y esto lo dejo también bien marcado. La Biblia no es de interpretación privada. Pon ahí un pequeño, este, ¿cómo se dice? Separador ahí en tu Biblia, y vete rápido a Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 19. Leo y cito: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, versículo 20,
Tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de una interpretación particular. Es decir, no es de interpretación privada, no significa lo que yo quiero que signifique. Esto de la estatua no significa lo que yo pienso. Ah, no, pues yo pienso que esto, el pecho y brazos de plata, pues habla de que iba a venir un reino a lo mejor fuerte por los bíceps, ¿no? Y no. La Biblia te da la interpretación, ¿sí? La Biblia no te deja así ciego de que, ah, chis, pues qué significará. No, la Biblia te interpreta y ahorita vamos a ver el paralelo que existe en el libro de Daniel en otros capítulos con respecto a los tiempos del fin y en particular con esta estatua. Entonces, repito, la Biblia no es de interpretación privada, no significa lo que yo pienso que signifique, no es una opinión particular, sino que el Espíritu Santo ha inspirado este canon bíblico, esta biblioteca divina de Génesis hasta Apocalipsis, y nos da la interpretación de los símbolos que a veces no entendemos, como por ejemplo en Apocalipsis, que está lleno de símbolos. Bueno, estos símbolos no se pueden interpretar de lo que yo pienso, sino de lo que la Biblia ya dijo que significa. Por eso es importante tener el compendio y el conjunto para nosotros poco a poco ir ver los complementos e ir atando cabos y entender que el libro de Apocalipsis no se puede entender sin estudiar el libro de Daniel, que no podemos entender el libro de Daniel sin estudiar Apocalipsis, y no se puede entender el libro de Apocalipsis sin estudiar al profeta Ezequiel o a las profecías de Zacarías, a las profecías de Joel, porque está lleno de muchos paralelos el libro de Apocalipsis con los profetas del Antiguo Testamento. Y esto es curioso porque hace un momento, a propósito, pensé que no íbamos a llevar el live ahorita en la noche, pero bueno, gracias a Dios tuvimos la disponibilidad. Pero pensando que probablemente no íbamos a tener el live, hicimos un pequeño live por la tarde y entró en contacto conmigo un judío. Me dijo, mira, y sabes que yo soy judío, pero no creo en el Nuevo Testamento, creo en la Torá, en los primeros 5 libros, que viene siendo Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Y le dije, bueno, ¿tú crees en la Torá? Te hago otra pregunta. ¿Crees en los profetas del Antiguo Testamento? Y me dijo, sí. Le dije, bueno, ¿crees en los profetas como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías, etcétera? Y me dijo, sí, sí creo. Le dije, bueno, es curioso porque en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis en especial, porque me preguntó por ese libro, le dije, fue escrito, precisamente, no se puede entender y fue escrito con referencias de los profetas que te acabo de citar. Para entender Apocalipsis necesitamos conocer las profecías de estos profetas, como Jeremías, en especial Daniel, por supuesto. Yo he comentado, y si tú no me has escuchado, bueno, para que te enteres, considero el libro de Daniel como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y ahorita vas a ver por qué. Tiene mucha relevancia esto del rey Nabucodonosor, la estatua y otros pasajes, capítulos de Daniel para entender el libro de Apocalipsis. Entonces regresamos al capítulo de Daniel, rapidísimo, vamos al Nuevo Testamento. Y bueno, y esto ya vimos, capítulo 2 lo que significa, ¿verdad? Son imperios que iban a venir después del rey de Babilonia y que Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor el porvenir. Esto, repito, fue un sueño del rey de Nabucodonosor de Babilonia, esta estatua que estamos viendo en pantalla. Y bueno, uno aprende bastante cuando está ilustrado, ¿verdad? Lo vemos. Bueno, por lo menos yo, de hecho, así aprendí a leer viendo cosas así que representaran objetos. Y bueno, aquí creo que no es la excepción. Y bueno, regresamos. El rey de Nabucodonosor fue el que tuvo el sueño, esta estatua que está aquí. Y ya vimos que representa imperios que iban a venir después de Babilonia. La pregunta es, ¿cuáles imperios son estos? Bueno, aquí la Biblia nos responde. Para ello tenemos que ir a Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7 y la Biblia aquí nos va a responder cuáles son los reinos que iban a surgir después de este. Y aquí la sorpresa, nos dice Juan López, lee el capítulo completo para que agarren el hielo los que están llegando. Sí, bueno, los que se están conectando, les comento, estamos hablando de un tiempo profético, confirmando que la Biblia ya tenía razón desde hace más de 2500 años. Ya tenía la Biblia
la veracidad de la historia, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe y sabe lo que va a ocurrir y ya se lo reveló a sus profetas. Entonces, estamos leyendo que en el capítulo 2 de Daniel, un rey de Babilonia tuvo un sueño, esta estatua que está aquí representada, pero no sabía qué significaba su interpretación, cuál era, y Daniel, por misericordia de Dios y por soberanía divina, le permite saber que había soñado el rey y su interpretación. Y vemos que la interpretación hablaba de imperios por venir y un último imperio antes de que venga el fin del mundo. Entonces, vuelvo a subrayar el punto. El sueño aquí lo tuvo Nabucodonosor, fue una estatua. Si vamos nosotros ahora a Daniel capítulo 7, el que tiene ahora la visión o el sueño no es Nabucodonosor, sino que el sueño o la visión ahora la tiene el mismo Daniel. Y vamos a leerlo en el capítulo 7, en el versículo 1. En el primer año, estoy en Daniel capítulo 7, en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño, ahí está, y visiones mientras yacía en su lecho. Estaba acostado, estaba dormido Daniel. Repito, esto escrito y registrado hace más de 2500 años. Y luego dice, entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, y esto lo escribió, y aquí Daniel escribe y dice, durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar, agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león. Empieza a ver las características, ¿ok? La primera bestia que surge del mar se parecía a un león, pero sus alas eran de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso y se levantaba sobre uno de sus costados más, y entre sus fauces, en su hocico, tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo, levántate y come carne hasta que te sacies. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía cuatro alas, como las de un ave. Esta bestia tenía cuatro cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro, fíjate las características, aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos, así como los 10 dedos de la estatua. Tenía 10 cuernos y a ver dónde me quedé, la cual era poseía una fuerza descomunal, con sus grandes colmillos de hierro, aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos, tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias, era diferente. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados tres de los primeros cuernos. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello era blanco como la lana, y su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. Y luego sigue diciendo, de su presencia brotaba un torrente de fuego, miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno pequeño. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y la echaron en pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. ¿Te parece familiar? Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Y tú dices, ¿qué onda con todo esto, no? Bueno, te cuento y te adelanto antes de seguir leyendo.
Repito, en el capítulo 2 Daniel tiene un sueño de la estatua de Nabucodonosor, que eran los imperios que iban a venir. Y un último, que es el que se está esperando, porque ya 4 imperios ya sucedieron. Se cree que va a venir un quinto imperio. Y bueno, voy a explicarlo. ¿Por qué digo que existe un paralelo entre el capítulo 2 y el capítulo 7? Bueno, en el primer sueño, perdón, en el capítulo 2 el sueño lo tiene Nabucodonosor, y en el capítulo 7 ahora lo tiene el mismo profeta Daniel, que fue el que interpretó el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. En resumen, él dice que tuvo un sueño donde veía el mar siendo agitado fuertemente por el viento, y que del mar surgían 4 bestias. La primera bestia dice que se parecía a un león y tenía alas. La segunda bestia dice que parecía un oso y tenía uno de sus costados se alzaba más que el otro y tenía 3 costillas en su hocico. El tercero, una bestia que parecía un leopardo con alas, también 4 alas y con 4 cabezas. Fíjate las características. Y la cuarta, no había ningún animal con cual compararlo, simplemente le llama una bestia terrible, horripilante, y dice que tenía colmillos de hierro y tenía 10 cuernos. Ok, ¿qué significa esto? Muy bien. Eh, Así como la estatua de Nabucodonosor tiene cabeza de oro, primer lugar; segundo lugar, pechos y brazos de plata; en tercer lugar, vientre y muslos de cobre; y en cuarto lugar, piernas de hierro, ¿sí? Cada uno de estos metales es, um, aunque es diferente la visión, la de Daniel y de Nabucodonosor, la interpretación es la misma. Y aquí va la interpretación, ahorita lo vamos a ver, más adelante lo voy a leer, pero quiero irme adelantando. Ya dijimos que la cabeza de oro, según capítulo 2, es el imperio de Babilonia con Nabucodonosor. ¿Cuál es el segundo imperio que vino? Esto es histórico, esto tú lo puedes buscar, googlear en la historia, y así tal cual sucedió. Bueno, vino un segundo imperio después de Babilonia, que fueron los medos persas. 2 imperios que hicieron uno, los medos y los persas, que era un nombre antiguo, o más bien era el nombre antiguo de lo que actualmente es la nación de Irán. Bueno, estos 2 imperios se unieron, y es curioso porque son 2 brazos y 2 pechos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 2 imperios se unieron, en este caso aquí representado por los pechos y brazos de plata, los medos persas. ¿Cuál es el tercer imperio que vino? Según la historia nos cuenta, vino el imperio de los griegos, representado aquí como el vientre y los muslos de bronce. Vino después un cuarto imperio, que en este caso es eh, representado por piernas de hierro, que en este caso fue después del imperio griego, vino el imperio romano. Y tú dirás, bueno, a ver, si sigo el mismo hilo y la misma lógica, hablando de las descripciones, si son 2 brazos, hablando de medos y persas, ¿por qué 2 piernas si solo fue un imperio romano? Bueno, en la historia se nos dice que el imperio romano, por razones pues de poder y de tener el control, se dividió en dos en la historia: el imperio bizantino para el oriente y el imperio romano en el occidente. Estoy hablando de una división ahí en el Medio Oriente, es decir, de la mitad de Turquía para el oriente, Medio Oriente, y para allá para Asia, se convirtió en el imperio bizantino, donde había un papa. Y en el imperio romano, en este caso, para el occidente, agarrando Grecia, Roma y parte de Europa, bueno, estaba otro papa. Y esto es curioso, esto es histórico, esto es historia, está muy sorprendente, la verdad. Bueno, siguiendo y con esta misma línea, las bestias que ve Daniel en capítulo 7, aunque el sueño es distinto o la visión es distinta, la interpretación es la misma. La cabeza de oro en este caso viene siendo la bestia que surge del mar, que parecía un león con alas. El segundo imperio, en este caso los medos persas, aquí en la estatua, representado por pecho y 2 brazos de plata. La segunda bestia es los medos persas, repito, pero en el sueño de Daniel es representada o representado los medos persas por una bestia que parecía un oso, y un costado se alzaba más. ¿Por qué dice esto? Que un costado se alzaba más. Por la sencilla razón de que, aunque son 2 imperios que se unieron, los persas fueron más, por así decirlo, más relevantes. Eh,
tuvieron más auge, pues, para que se entienda, y esto es interesante. La tercera bestia que ve Daniel en su sueño es una que parecía como leopardo con cuatro cabezas y con cuatro alas. Esto es curioso porque está representando el imperio griego. Y es muy interesante porque cuando Alejandro Magno, primero fue Filipo el que presidía el imperio griego y después viene Alejandro Magno, que era el hijo de Filipo, quien a propósito, su mamá Olimpa decía, le decía a Alejandro Magno que no era hijo de Filipo, sino que era hijo de Zeus. Que Zeus, de manera interesante, su mamá le contaba, a propósito, su mamá era aficionada a los serpientes, decía que Zeus había descendido del cielo y se materializó como en forma reptil y tuvo relaciones con ella y el producto de esa unión, ¿verdad? Entre este dios y esta mortal, Olimpa, fue Alejandro Magno. Y es curioso porque Alejandro Magno en sus conquistas, cuando llega a Egipto, presidiendo el imperio griego, los egipcios lo reciben como un semidios, diciéndole que era un hijo de una deidad egipcia. Entonces esto también está interesante. Y bueno, ¿qué correlación tiene esto, verdad? Bastante con el tema aquí con los mayas y los aztecas, ya que en la cultura azteca existe una deidad llamada Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, que desciende cada 21 de marzo en el equinoccio. Y con los mayas tenemos al dios Cuculcán, que también es la serpiente emplumada que desciende en el equinoccio. Y a propósito, su servidor estuvo allá en las ruinas de Chichén, allá, y pues bueno, sé bastante acerca del tema y la cultura maya. Visité todas las ruinas mayas, estuve en las ruinas de Tulum, en las ruinas de Cobán, las ruinas de Chichen Itzá, visité varios cenotes, sé bastante acerca del tema. Y bueno, el caso es que ocurre un fenómeno el 21 de marzo donde en un juego de luces y sombras que hace la pirámide, se ve por el efecto del sol y las sombras de la pirámide, como si una serpiente descendiera del cielo y tocara la tierra. Y bueno, mucha gente lo recibe pues vestida de blanco. En ese lugar se vende mucho esa visita para el 21 de marzo. Tiene cupo limitado precisamente por este fenómeno que se lleva a cabo. Y esto es bien interesante. Bueno, volviendo con Alejandro, cuando él muere a una edad corta, aproximadamente antes de cumplir 33 años, porque él empieza sus conquistas aproximadamente a los 20. Curioso que cuando muere, como esta bestia que vio Daniel, que tenía cuatro cabezas y cuatro alas, si no mal recuerdo, dice un leopardo, aunque el lomo tenía cuatro alas, como las de esta bestia tenía cuatro cabezas, efectivamente, cuatro cabezas. Cuando muere Alejandro, interesante que el imperio griego se divide en cuatro y quedan a cargo sus principales generales, que en este caso fue Lisimaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco, ¿sí? Y bueno, la Biblia otra vez nos muestra que tiene veracidad histórica, profética. ¿Cómo no ver a la palabra profética más segura, según nos cuenta Segunda de Pedro 1:19 y 20? Increíble, ¿no? Y vemos una cuarta bestia que ve Daniel, que tenía dientes de hierro, al igual que la estatua, ¿verdad? Que era de piernas de hierro, y que tenía 10 cuernos, en este caso la estatua 10 dedos. Y bueno, este cuarto imperio, esta bestia, representa pues también como las piernas de hierro, es nada más y nada menos, según la historia nos cuenta, el imperio romano. Entonces, Daniel 2 nos está contando una estatua, aunque es diferente visión o sueño, la interpretación es la misma, cuatro imperios, Babilonia, medos persas, griegos y romanos. En el capítulo 7, el sueño y la visión de Daniel es distinta, pero la interpretación también es la misma que en el capítulo 2, hablando de los babilonios, de los medos persas, de los griegos y de los romanos. Interesante. Ahora lo que a nosotros nos compete es qué onda con los pies, que son barro cocido y hierro mezclados. Bueno, vamos a seguir leyendo en Daniel y vamos a ver la interpretación. En el versículo 7, perdón, en el capítulo 7, en el versículo 13, Daniel nos cuenta más acerca de esta visión que tuvo. Y leo y cito: yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto.
y esta fue su interpretación. Aquí no me la estoy sacando en la manga, no quiero decir que esto fue a coincidencia con la historia, aunque hay mucha coincidencia por supuesto, pero para que te veas una vez más la veracidad de la Biblia y que se interpreta sola. Vamos a ver la interpretación. Versículo 17. Las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Dice Daniel, quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, es decir, el Imperio Romano, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras tres, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce, tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. ¿Qué significan los cuernos? ¿Qué significan los 10 dedos? 10 reyes que saldrán del último imperio. Y luego dice que va a surgir un rey que va a derrocar a 3 reyes. Dice en el versículo 25, hablará en contra del Altísimo, o sea, de Dios, y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Esto, vaya que si a ti te gusta el tema de la escatología, esto es bien importante que lo subrayes si tú eres un fiel estudiante de la palabra de Dios. Anótalo. Quedarán bajo su poder de los santos 3 años y medio. ¡Wow! Que equivale a 1260 días en el calendario judío. Sigo leyendo. Los jueces tomarán asiento y el cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernadores de la tierra. Y dice Daniel, aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. Ahí Daniel lo escribió para que no se lo olvidara. Y bueno, aquí quiero comentar una cosita bien importante, porque alguna a lo mejor dirá, yo he tenido sueños, ¿verdad? Que se han cumplido. Bueno, no dudo que haya sido así, y no lo dudo por la sencilla razón de que yo he tenido sueños que se han cumplido, o sea, no han sido como tal sueños que se cumplan un año después o 2 años, sino que ha sido en días así posteriores, vamos a decirlo, inmediatos. Por ejemplo, les cuento uno así rápido. Y digo esto para que sí, no niego que a lo mejor tú hayas tenido como esta especie de déjà vu o por decirlo así en etiqueta como sueño profético, pero quiero decirte una cosa, no es la norma, ¿sí? Porque la revelación, es decir, no es la norma tu sueño para que sea objetivo para nosotros, aunque es subjetivo de tu parte, no puede ser una norma para la cual nos vamos a regir nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Porque la revelación de Dios ya está escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, por experiencia, Dios puede advertirte o decirte algunas cosas por venir, pero no para que escribas ese sueño y, y esa hoja donde escribiste ese sueño lo metas a la Biblia o al canon bíblico. Cuidado con eso. ¿Qué es lo que le sucedió a Elena White? Ella tuvo visiones, ella tuvo sueños, y lo mismo le sucedió a Joseph Smith, quien es el fundador de los mormones, y empezaron a basarse y que la norma fueran sus sueños y sus interpretaciones. Y aparte es por eso, queridos amigos, si tú eres mormón o conoces algún mormón, que ellos se basan en la Biblia, pero no solamente es suficiente la palabra de Dios del Génesis hasta Apocalipsis, sino que también son importantes los escritos del libro de Mormón, el cual escribió y tradujo, perdón, Joseph Smith, el fundador de los mormones. Y no es así.
Cuidado con eso, porque así nacen las sectas. Entonces, vuelvo y repito, tus sueños o tus visiones no son la norma, porque si fuera la norma, Dios te diría, apúntalos y mételos a la Biblia. Y no, la revelación ya está completa, en Apocalipsis se selló, por así decirlo, la profecía de lo que iba a ocurrir en los tiempos del fin, etcétera. Sin embargo, creo yo, repito, por experiencia, que Dios te puede advertir de algo, como por ejemplo, en los tiempos de los apóstoles, había un profeta llamado Ágabo que le dijo a los apóstoles, saben que viene un hambre terrible para aquí, para Jerusalén. Les advirtió. Ahora, ese sueño fue escrito como norma profética de los últimos tiempos y se le injertó a la Biblia, no, simplemente es un dato de cómo Dios utilizaba a los profetas de ese entonces, pues para advertir, para confirmar algunas cosas, ¿no? A lo mejor si tú eres pastor, si tú eres un líder, Dios puede usar a una persona para decirte, sabes que mira, esto, ten cuidado con aquello, Dios dice que tengas cuidado de tus negocios, que es más conocido como palabra de ciencia, que muchas veces se tiende a confundir con la palabra profética, pero bueno, es otro tema. El caso es, queridos amigos, que contando una anécdota y habiendo dejado en claro el tema de la norma, que es la palabra de Dios y no mi sueño o mis visiones, una vez en una ocasión estaba en Matamoros, aquí en Coahuila, y yo previamente, 2 días antes, había tenido un sueño en donde una persona me hablaba, que en este caso era el pastor de la congregación, y me decía, prepárate porque nos vamos a ir a Ciudad Juárez. Yo estaba nuevito, nuevito, estaba gateando en Cristo, te lo confieso, tenía muy poco tiempo. Entonces, estando en Matamoros, de repente recibo una llamada y veo que era el pastor de la congregación y que me acuerdo del sueño. Y había una persona conmigo y le dije, ¿qué crees? Me voy a ir a Juárez a un congreso y ahorita precisamente el pastor me está hablando para que me vaya con él y me prepare. Cosa que ni me había comentado nada el pastor, ni me había dicho nada, pero yo ya había soñado eso y estaba tan seguro y tan convencido que hasta me puse de rodillas porque pues como era nuevo en Cristo, yo estaba muy emocionado por mi primer congreso. El caso es que ahí de rodillas le contesté y el pastor me habló y me dijo, Oscar, ¿qué vas a hacer en esta noche, en estos días? Le dije, no, no, dígame qué onda. Ah, bueno, prepara tus cosas, prepara tus maletas, porque hoy mismo en la noche salimos a Ciudad Juárez a un congreso. Tómala. Hasta mi amigo se me quedó viendo y dijo, wow, ¿qué onda, no? ¿Cómo supiste? Y le dije, es que ya lo había soñado. Increíble. Después otro, y esto sí, creo que ha sido el sueño más significativo en mi vida, fue en una ocasión en la que yo me veía, pues, yo siquiera tan no enseñaba la palabra, ni predicaba, ni nada, esto te digo, estaba nuevo, y miraba a tus servidores, a yo, dentro de como un podium donde tenía una Biblia, y había gente enfrente, nada más los primeros asientos estaban llenos de gente, que eran los principales de allí, de ese lugar, y yo les decía, bueno, buenas noches, gracias y bla, bla, bla. Vamos por favor a tal pasaje de la Biblia. En eso veo que unas manos se meten, agarran mi Biblia, buscan el pasaje que cité y me lo ponen otra vez. O sea, me estaba ayudando a buscar la cita. Volté a ver quién es y bueno, era una muchacha que yo ni siquiera era mi amiga, nada más la había visto, pero no era mi amiga, ni le hablaba, ni le pretendía, ni nada. Me sorprendió de hecho que ella apareciera en mi sueño. Pues resulta que aproximadamente como 8 años después me caso con ella y era mi futura esposa. Y ella me estaba diciendo que iba a ser mi ayuda idónea, mi ayuda ideal y que iba a estar conmigo, en este caso en el ministerio que Dios ha llamado a tu servidor. Y curioso porque bueno, Dios es testigo de que ni siquiera por mi cabeza me pasaba pretenderla. Inclusive cuando estaba de moda el Messenger, bueno, los que ya están chicharrones saben a qué me refiero. El Messenger era pues una herramienta social que antes de que Facebook tomara relevancia, Instagram ni existía, TikTok menos. Bueno, el caso es que yo le escribí y le dije, oye, fíjate que te soñé, que qué significa, no, pues no sé. Hoy en día sé qué significa. A lo que voy es, bueno, Dios le mostró a tu servidor lo que iba a hacer conmigo y con ella, pero esto no se convierte en la norma para todos los demás, ¿verdad? Porque la norma
ahora sí que principal que Dios utiliza para hablar nuestras vidas es su palabra escrita, la palabra de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios audible? Lee la Biblia en voz alta. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Lee la Biblia para ti. Escudriñala, estúdiala. Ahí está el corazón de Dios. El Espíritu Santo la inspiró y es poderosa. Si es poderosa para actuar, para mostrarnos el porvenir, que está más actualizada que los noticieros de mañana, bueno, ¿por qué no prestarle atención a lo que Dios sabe de tu vida y de porvenir? Encomiéndate a Dios. Dios te va a mostrar, Dios te va a hablar, pero tienes que tener fe. Y por supuesto, leer la Biblia y no basarte meramente en lo que tuve una visión y tuve un sueño para ti. Bueno, si eso está de acuerdo a lo que está escrito en la palabra y no viola su voluntad, adelante, no pasa nada. Pero recuerda, no es la norma, ¿sí? No es la regla. La norma principal es su palabra, que ya está escrita, que ya está revelada. Ya no se le puede añadir más, ¿vale? Bueno, habiendo dicho esto, entonces, vemos que el profeta Daniel entiende que, bueno, más bien se le revela que son imperios, al igual que, repito, en Daniel capítulo 2, aunque es diferente sueño, es la misma interpretación, y en Daniel capítulo 7 es diferente sueño o visión, pero la interpretación es la misma, ¿vale? Muy bien. Tú dices, ¿qué onda? Entonces, ¿cómo sabes tú que está hablando de los medos persas y que está hablando de los griegos y del Imperio Romano? Bueno, la historia nos lo confirma, pero todavía si quieres más confirmación o mayor confirmación, vamos rápido al siguiente capítulo de Daniel, capítulo 8, y ahora vamos a ver que hay otra visión, y que la visión, aunque es diferente de la estatua y de las bestias de Daniel en capítulo 7, la interpretación otra vez es la misma. Dios está haciendo énfasis con diferentes visiones, en este caso primero una estatua y luego unas bestias, y ahora vienen otras dos bestias, pero diferentes de las cuatro que ya mencionamos. Y vamos a ir rápido en capítulo 8, en el versículo 1, y dice: en el tercer año del reinado de Belsasar, yo Daniel tuve otra visión. Otra vez Daniel teniendo visiones proféticas, sueños proféticos. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con dos cuernos. Presta mucha atención a eso. Un carnero con dos cuernos. Y vi ante mí un carnero con dos cuernos, estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Uno de ellos era más largo, es decir, así como el oso o la bestia que parecía como un oso parecía como un oso, tenía un costado más alzado que el otro. Aquí hay un cuerno más alto que otro. Entonces, para que ya estás familiarizándote, ¿verdad? Ok, vamos y seguimos leyendo. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío. Ahora viene un macho cabrío, con un cuerno enorme entre los ojos, un cuerno grande entre los ojos. La tierra, y venía sin tocar tierra, y tampoco el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los dos cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo al macho cabrío, y en su lugar brotaron cuatro grandes cuernos. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo, que era la tercera bestia? Cuatro cabezas, aquí son cuatro cuernos. Después de que se quebra uno, el más grande, entre los ojos del macho cabrío. Entonces, de uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio, que se extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra, se extendió hasta Jerusalén. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó. Aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba: ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario?
de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército. Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Entonces Daniel estaba consternado y viene el ángel Gabriel y le dice, ¿sabes qué? Aquí te va la interpretación. Dice en el versículo 18 de Daniel 8, aquí llega el mismo ángel Gabriel que le anunció a María que iba a quedar embarazada de manera virgen, de manera milagrosa. Fue el mismo mensajero Gabriel. Gabriel también fue el mismo que se le apareció a los papás de Juan el Bautista, que les dijo, ¿sabes qué? Tú en tu vejez, le dijo a Zacarías, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Pues aquí tenía otro encargo anteriormente y fue casi pues el mismo, ¿verdad? Me refiero a Gabriel, que venía con, pues de parte de Dios, a darle el mensaje a Daniel. Le dice en el versículo 18, mientras Gabriel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme mientras me decía, voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. Y le empieza a dar la interpretación. Y aquí se confirma, no solamente con la historia, sino con la misma Biblia, de quién se trata de esos imperios. Ya dijimos claramente en Daniel capítulo 2, se dijo claramente que la cabeza de oro era el rey de Babilonia. O, bueno, que en este caso presidía Babilonia. Y aquí en el versículo 20 se nos dice qué significan los pechos y brazos de plata y el bronce, el vientre de bronce y el muslo de bronce. Y la bestia, en este caso el león, era Babilonia, como oso, los medios persas, y ya dijimos que la tercera, como un leopardo con cuatro cabezas. Y aquí Gabriel le dice a Daniel, ¿sabes qué? Ahí te va. El carnero de dos cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. Ahí está. La Biblia lo confirma y la historia también. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Algunos asocian este cuerno grande notable entre sus ojos a Filipo. Yo, su servidor, lo identifico como Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque aquí te lo sigue explicando y hay muchas razones para inclinarse que fue Alejandro Magno. Leo y cito. Y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Los cuatro cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los cuatro reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Bueno, la historia nos dice que Alejandro, estando en su mayor fuerza, antes de cumplir 33 años, irónicamente, y bueno, curiosamente, de manera profética, pierde la vida y se divide su reino en cuatro. Y aquí leemos que después de que el macho cabrío se le rompe el primer cuerno, surgen otros cuatro cuernos. ¿Sí? Lo que me llama la atención es que el imperio griego es comparado al macho cabrío, que hoy en día sabemos que para los satanistas o los que adoran a Lucifer o a Belcebú, pues la figura o el símbolo de Satán es Belcebú, o en este caso un macho cabrío con pechos de mujer. Interesante, ¿no? Yo personalmente pienso que el imperio griego era influenciado por una potestad o sino por Satanás mismo, a Alejandro Magno y al imperio griego. Y esto es curioso. Bueno, el caso es que cuando Alejandro Magno muere, cuatro cuernos se suceden, que en este caso son sus cuatro principales generales. En el versículo 23 dice, hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro altivo, maestro de la intriga, ¿sí? Va a resolver muchos enigmas, este cuerno pequeño, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda, destruirá a los poderosos y al pueblo santo, con su astucia propagará el engaño creyéndose en ser superior, destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. ¡Wow! Dice en el versículo 26, esta visión de los días con sus noches que se te ha dado a conocer es verdadera, pero no la hagas pública, pues para eso falta mucho tiempo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, aquí ya no se habla del imperio romano, se centran en los dos imperios que iban a suceder después del imperio de Babilonia, y con los griegos, después de que ocurre la muerte de Alejandro y vienen estos cuatro, dice que de ahí va a surgir un cuerno pequeño, que este cuerno en la teología y en la escatología simboliza a un rey altivo de rostro, como aquí mismo en el pasaje lo explica textualmente, lo dice,
pues es en la teología, en la escatología, repito, ubicado como el anticristo. El anticristo. Entonces la Biblia ya nos está diciendo de dónde surgirá el anticristo. Tú dices, el imperio griego, no, más bien, aunque sí, pero no. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que surgir de una de las divisiones que se dio, de las cuatro, del imperio griego luego de la muerte de Alejandro Magno. Y tú te preguntarás, ¿qué quiere decir esto? ¿Dónde estuvo esta división de los cuatro divisiones del imperio griego luego de que Alejandro murió? Bueno, apúntale si quieres anotarle, porque a través de la historia todos los imperios, los egipcios, los asirios, los babilonios, los medios persas y los griegos y también el imperio romano han querido conquistar siempre el mismo territorio, siempre, inclusive hasta el imperio otomano, inclusive hasta la nación de Estados Unidos ha querido tomar auge y posesión de esa parte. Me refiero a el sur de Europa, parte de Turquía, lo que viene siendo Siria, Irán, Irak, Cisjordania, Israel, Palestina y el norte de África. Siempre se han querido pelear ese territorio. Bueno, esto no es nada nuevo. Ya ya nos había dicho, bueno, de ese lugar, de entre ese lugar, seguramente yo personalmente me inclino a pensar que este cuerno pequeño que nos habla del anticristo va a surgir de lo que actualmente es Siria, el norte de Siria o el sur de Irán, perdón, el sur de Turquía, el norte de Siria o el norte de Irán o quizá de Irak, ¿sí? Desde mi perspectiva, por razones que ya después con otro live explicaré, porque todavía falta mucho para hablar de Daniel capítulo 9 con las 70 semanas de Daniel, hablar de Apocalipsis capítulo 13, de la bestia que surge del mar, que repito, no se puede entender Apocalipsis, sobre todo el tema del anticristo y del último imperio mundial, que algunos lo ven como, pues que todo se está preparando con el tema que se menciona bastante del nuevo orden mundial, ¿verdad? Que todo apunta que va para allá y la Biblia ya lo había dicho 2500 años atrás. Esto es increíble, esto es maravilloso, esto es fascinante, interesante. Entonces, yo sospecho que ese cuerno, repito, debido a que, curiosamente, como yo he comentado ya en varios lives, la palabra de Dios es comparada a una espada de doble filo. ¿Sí? Y por lo regular la verdad divina tiene dos caras, en el sentido, o en el buen sentido, porque aquí en México cuando decimos dos caras se refiere a alguien que es hipócrita, y no, aquí nos referimos a que la verdad, vamos, es como una tortilla, tienes que estar cocida de los dos lados, o como una moneda, tienes que ver los dos lados, y por lo regular la palabra profética, como es palabra de Dios y es una espada de doble filo, tiene doble cumplimiento, uno cercano a la fecha en la que se profetiza o contemporáneo, y una fecha posterior, en el futuro. Una prueba de esto lo vemos en Isaías 61 y en Lucas 4. En Lucas 4, nuestro Señor Jesucristo es invitado a una sinagoga, va a leer una lectura, porque cuando invitaban a los rabinos, les decían, ven, mira, queremos que tú, que conoces las escrituras, la Torá, hagas una lectura y nos expliques y hagas una oración. Bueno, invitan a Jesucristo y abre el libro del profeta Isaías y lee Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar la buena nueva, bla, bla, bla. Y ahí en esa profecía hay una coma, y en esa coma Jesús se detiene, porque si sigue leyendo, iba a decir, para el día de la venganza de Dios. ¿Por qué se detiene ahí Jesús? Porque si lo hubiera seguido leyendo, no se hubiera cumplido esa última palabra del día de la venganza, porque todavía no viene el día de la venganza. ¿Te fijas cómo una coma puede separar cientos de años? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Jesús cuando enrolla el pergamino se detiene en la coma porque dice, de cierto les digo que esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Aquí en vivo de todo color yo soy esa profecía que se está cumpliendo. Pero ¿por qué no leyó el día de la venganza? Porque ese día de la venganza va a venir hasta su segunda venida. Es decir, la primera parte se cumplió en su primera venida. La segunda parte se va a cumplir en su segunda venida. Cuando venga el día de la ira del Señor. Es el Dios vengativo que va a castigar a sus enemigos, que han perseguido a sus profetas, a sus santos, etcétera. Entonces te fijas cómo una coma puede separar cientos de años. Así de la misma manera, la palabra de Dios aquí, volviendo con Daniel,
hubo un cuerno pequeño que muchos pensaron que era el anticristo, asociándolo a Antíoco Epífanes, porque contaba con las características, ya que él surge de entre esas cuatro divisiones luego de la muerte de Alejandro. Y especialmente Antíoco Epífanes, que fue también conocido como la abominación, y muchos lo confundieron con lo que habla el profeta Daniel, pero era un prototipo del anticristo. Y Antíoco sale o nace o surge dos siglos antes de Cristo y cometió un sacrilegio ya que sacrificó cerdos en el lugar santo del pueblo del segundo templo de Jerusalén antes de que fuera destruido en el año 70 después de Cristo. El caso es que Antíoco surge como un prototipo del cuerno pequeño y como un prototipo del anticristo, y surge de la nación de Siria, actualmente Siria, o del norte de Irán. Esto es curioso, perdón, de Irak. Esto es bien interesante y es bien curioso porque él surge de la región de Seleuco, que fue uno de los cuatro principales generales de Alejandro. Entonces muchos dicen que esa profecía ya se cumplió, pero pasan por alto, repito, que la palabra profética más segura, que es la espada de Dios comparada a una espada de doble filo, tiene doble cumplimiento. Sí, una parte se cumplió con Antíoco, pero la segunda parte se va a cumplir con el cuerno pequeño, especialmente el anticristo. Porque la Biblia nos dice después, que ahorita nos faltaría tiempo a hablar de Daniel capítulo 9 y las 70 semanas de Daniel, que ese cuerno pequeño es la abominación que comete un sacrilegio más adelante y va a hacer un pacto de 7 años con muchos en la última semana de Daniel. Pero bueno, el tema es muy largo, no me quiero enfocar mucho, ya estamos llegando a medianoche y quiero ir cerrando con el tema para que te des cuenta de la exactitud de la palabra de Dios. Y perdón, aprovecho para decirles lo siguiente. Fíjense que aquí hay un formulario. Bueno, hace 30 minutos, o más bien duró 30 minutos, un, este, un cuestionario. Si participaste, qué bueno. Aquí abajo hay un registro que dice recibir oferta. Es nada más y nada menos para darte un extracto precisamente del tema del anticristo, de dónde surgirá. Es un extracto de un libro que escribió tu servidor, El Anticristo, quién es y de dónde surgirá, escrito por tu servidor Oscar Muñoz. Entonces, quiero yo nada más para adentrarte un poquito en el tema, si llegas a estar en nuestros próximos lives, para que puedas entender más de lo que estamos hablando, porque a lo mejor seguramente estás con muchas dudas todavía. Bueno, precisamente este regalito, el extracto del último capítulo del libro que escribió tu servidor, se llama El Anticristo de dónde surgirá, y hablo precisamente de Daniel capítulo 8. Me centro en ese capítulo, hablando del carnero, del macho cabrío. Entonces, ¿qué puedes hacer para obtenerlo? Es totalmente gratis, simplemente llenas el formulario, te pide tu nombre, tu correo, a mí me llega la notificación y yo posteriormente me comprometo a enviarte el extracto a ese correo que adjuntaste. Entonces, si quieres tenerlo, adelante, llena el registro, recibir oferta, tu nombre, tu correo, y ya después, si Dios quiere, mañana o la semana entrante, el día lunes o el domingo por la tarde, te hacemos llegar ese extracto. Ya hasta ahora ya como 14 personas nos lo solicitaron y ya se los hicimos llegar. Entonces, si tú quieres también uno, adelante, para que si te gusta el tema de los últimos tiempos, perdón, de la profecía, pues te va a fascinar lo que la Biblia nos enseña. Bueno, y paso rápido a ir leyendo los comentarios. Eh, si te fijas, esto está para empacharse, ¿verdad? Está para apuntar, para volverlo a escuchar. Si tú dices, no, es que no me quedaron, se me pasó esto, y que los brazos, y que las piernas, y que los pies, y que los dedos, y que los cuernos, y que no entendí nada, ya me perdí. Bueno, este live va a estar guardado en nuestro canal de YouTube, en Deja que te cuente algo. Para la semana entrante y va a estar ya subido, para que lo vuelvas a escuchar y lo vuelvas a escuchar y tomes notas y las citas bíblicas y lo estudies y wow, te va a enriquecer bastante lo que la Biblia nos dice. Bueno, leo aquí los comentarios rapidísimo. Bueno, aquí Frank haciendo de las suyas. Dice, le contesta y dice, Frank Prix, hay gente que edifica a otros y hay otros que sirven de tropiezo, ambos tendrán su recompensa. Coye les llama la atención, les dice, hay que poner atención. Así como no se puede juntar el barro con el hierro, dice Juan López. Estamos en los pies. Bueno, más bien estamos a punto de entrar al tiempo de los 10, porque
tiene que surgir una coalición de 10 naciones, allá en esa región que ya comenté que se están peleando. Y si el imperio bizantino, perdón, el imperio romano se dividió en dos, el imperio bizantino y el imperio romano, y que cada uno tenía su propio papa, y como vimos que el último imperio es el imperio de hierro, perdón, las piedras de hierro representando el imperio romano, bueno, el imperio romano según la historia ya vino. Entonces, ¿qué quiere decir que los pies sean de barro y de de hierro y de barro cocido? Que va a resurgir de alguna manera el imperio romano, pero con 10 naciones o 10 reinos, representado por los 10 dedos y por los 10 cuernos. Entonces, si resurge el imperio, tiene pues que ser 5 naciones del Medio Oriente o del Asia Menor, del antiguo Asia Menor, y 5 naciones de Europa. Cuando tú escuches que 10 naciones de esa región que se ha disputado por los antiguos imperios, que surge una coalición de 10, una unión, una alianza de 10, que curiosamente, así como el barro y el hierro no se pueden mezclar bien, pero que se unen por alianzas humanas, eso va a ocurrir. Y cuando tú escuches que después de que surgen 10 naciones o 10 reinos que se unen ahí en esa región, 3 van a caer. 3 tienen que caer con en este caso, 3 cuernos, ¿verdad? Que vimos en la última bestia. Y cuando se caigan 3 es porque tiene que surgir uno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el anticristo empiece a surgir, como el cuerno pequeño, va a echar abajo a 3 reinos. Y él va, pues si tú le quitas a 10 3 son 7 y con él 8 él sería el octavo. Interesante, y Apocalipsis también ya nos habla acerca del tema. Entonces, amigos, pues vamos para allá. No es que estemos en los pies, más bien todo se está preparando. Estamos en la antesala para escuchar mañana las noticias o la siguiente semana o en mayo o en marzo o en septiembre de este año. Noticias. Por primera vez, 10 naciones están haciendo una alianza comercial, política y hasta religiosa, seguramente se van a decir, donde 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, de la antigua Asia Menor, están haciendo una alianza con fines económicos y con fines políticos. Al parecer está surgiendo una persona que ya ha hecho a 3 reyes para fuera de esta coalición, y esa persona que va a presidir eso va a ser nada más y nada menos que el anticristo, señores, señoras, brothers and sisters, amigos, amigas, increíble. Esto de Daniel ya estaba escrito desde hace más de 2500 años. Oye, ¿cómo ver la Biblia como para fanáticos religiosos? La Biblia nos muestra su veracidad histórica y profética, y no solo eso, también biológica, porque la Biblia ya nos había hablado de las leyes de la herencia, de la, de la biología, de los avances tecnológicos. Ya nos estaba hablando de que va a haber un control económico mundial con un sello. Y hoy en día estamos viviendo la antesala de que ya hace 2000 años aproximadamente que la Biblia había dicho esto. Hoy en día ya quieren controlar la economía con un chip puesto de un tamaño de un grano de arroz, o inclusive a lo mejor en un futuro por la tecnología sea un tatuaje en tu mano derecha o en tu frente, como si fuera un código de barras donde nada más te van a escanear y va a aparecer tu tipo de sangre, cuánto tienes en la cuenta, tu última vacuna del COVID o del Omicron, a dónde has viajado, dónde has consumido, lo que has comprado en la tienda Oxxo, etcétera, 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 etcétera. La Biblia ya nos lo había dicho y nadie le quiere prestar atención. Todavía sigues pensando que la Biblia es para fanáticos religiosos, aleluyas, hermanos tontos. Amigos, la Biblia nos está demostrando que es el libro sobrenatural y el autor es Dios, el que conoce todas las cosas, el que conoce tu vida, el que sabe el origen de tu vida, el propósito de tu vida y el destino para tu vida. Por eso Él ha enviado a su único Hijo Jesucristo, para que si tú crees en Él, que Él murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día por amor a ti y que venció a la muerte, y que si tú confiesas con tu corazón que Jesucristo es tu Señor y lo crees en tu corazón y lo declaras con tu boca, dice la Biblia, serás salvo. La salvación es totalmente gratuita, no se vende. Los milagros de Dios no se venden. No es para hacer negocio.
Dios te da la salvación gratuita, lo único que te pide es que creas en su Hijo Jesucristo, nada más. Y esa fe verdadera te hará alejarte de tus malos caminos, que sabes que tropiezas y que no te convienen y que te alejan cada vez más de Dios. Es lo único que Dios te dice. Cree en mi Hijo Jesucristo y tendrás vida eterna. La pregunta es, ¿lo crees? Jesús dijo algo similar, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Lo mismo para ti, amable y querido oyente que estás aquí en esta audiencia. Dios te está trayendo a que escuches esto por segunda vez, por décima vez o por quincuagésima vez, porque el tiempo está cerca. Entrega tu corazón a Cristo. Él es fiel y verdadero. Sigo leyendo los comentarios. Esta estatua es un cohete de Elon Musk que quiere que nos vayamos a Marte. Fachi, escucha y habla de lo que ahora estamos viviendo. Oro Babilonia, dice Denin Jope, plata, Medo Persa, bronce Grecia, hierro Roma. Efectivamente. Denin Hop, los pies. Los pies es barro mezclado con hierro, representa la continuación del Imperio Romano. Efectivamente. Lo que hoy es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, seguramente van a tener parte por el lado religioso, sin lugar a dudas. Dice, harán alianza, dice Juan López, humana, pero no se mezclarán así como el barro y hierro no se mezcla. Efectivamente, así dice textual la Biblia. Denis Hop, excelente explicación. Gracias, brother. Muy bien explicado, dice John. Gracias, gracias, John. Bueno, pues es Dios, ¿no? Es Dios mostrándonos. Simplemente nosotros tenemos que quemarnos las pestañas aquí leyendo este precioso libro. ¿Lo huyar de Europa o Medio Oriente? Seguramente. Juan López dice, el anticristo tiene que ser de sangre judía para que los judíos lo aceptan. Pues a lo mejor una mezcla, porque cuando a veces yo he leído, por ejemplo, hay una profecía que curiosamente se refieren al asirio. Entonces Asiria era la región que ahorita comentaba donde surgió Antíoco Epífanes. Entonces, si sigue la misma línea o el mismo patrón, seguramente el anticristo tendrá descendencia o sangre árabe, probablemente, y judía al mismo tiempo, como si fuera el medio hermano de ambos. Y esto es curioso porque siempre el problema entre judíos y musulmanes, bueno, árabes más bien, no musulmanes, vamos a decirlo así, entre judíos y musulmanes o israelitas, judíos o israelitas y árabes, ha sido de que los árabes dicen, esta es nuestra tierra, y los judíos dicen, no, esta es nuestra tierra. Sí, se la están peleando y por eso todas las guerras y por eso se procura la paz y la seguridad en ese lugar. Y ha habido guerras y contiendas, etcétera. Y curioso es que si imagínate que surge un hombre que tiene sangre y que es medio hermano de los árabes y medio hermano de los judíos, pues va a ser como que entre comillas el intermediario va a decir, carnales, ya no se estén peleando, hagan las paces, ya no dejen que tengan tantas broncas y mira, vamos a hacer un pacto y 7 años y ándale. Pues seguramente va a ser de sangre judía, pero probablemente también pues con sangre o descendencia árabe.